Eh, Buenas tardes, Remedios. Buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí en la tercera edición de este proyecto organizado por el CENDEAC y por ASEFI, la Asociación de Estudiantes de Filosofía de Murcia, de Nuevo Ensayo. Como sabes, es un proyecto que hemos organizado con el propósito de vincular, luego de hecho te preguntaré algo sobre eso, de vincular a los ensayistas y las ensayistas jóvenes con aquellos y aquellas que son sus referentes intelectuales, en un propósito un poco también de generar un vínculo intergeneracional y abrir un poco el debate, ya no solo a la lógica de la presentación más o menos elogiosa, sino un intento de debatir y cuestionar algunas de las ideas que estos autores y estas autoras, autora concretamente esta noche, Marisol, traen, ¿no? Entonces, como te digo, el proyecto se enfoca un poco a tratar de debatir estas cuestiones con los jóvenes ensayistas, y me gustaría saber un poco qué te parece el proyecto como concepto, el enfoque que tratamos de generar. A mí el proyecto me interesó desde que tuve noticias de que lo estabais iniciando y que ya llevaba algunas propuestas ya presentadas, y me interesó, primero me llamó la atención porque es algo que normalmente se suele hacer con los artistas jóvenes, pero que todavía no se había hecho con los ensayistas. Habitualmente creemos que el ensayista es un ensayista que se va curtiendo, que la experiencia siempre es un valor añadido, y empezamos a hablar de ensayistas o a pensar en ensayistas normalmente cuando ya tienen cierta experiencia y edad. Y yo no estoy del todo de acuerdo con esa idea preconcebida que solemos tener. Creo que en la juventud hay una forma de hacer y hay un entusiasmo en la escritura que además se está viendo muy presente en la última década en muchos lugares de España. Yo creo que también motivado por la gran cantidad de máster, doctorados, de personas muy formadas y con ganas de formarse, y que tienen en el contexto académico un entorno propicio, pero también una limitación. Y pienso que lo que ofrece esa propuesta que hacéis desde CENDEAC está bien porque les permite salir de ese contexto académico y pensar de otra manera la investigación, la reflexión y el pensamiento. Nos gustaría saber también un poco, centrándonos en la cuestión del ensayo, ¿qué te parece el ensayo como género hoy en día y qué posibilidades aporta, bueno, pues al pensamiento, al debate público, etcétera? El ensayo es mi género favorito, pero es mi género favorito entendiendo el ensayo con unos márgenes muy diluidos, con unos márgenes muy poco cerrados. Creo que, a diferencia del tipo de escritura que se propicia en los contextos universitarios y académicos, donde es una escritura que sigue estando muy dominada por las disciplinas, el ensayo permite ese cruce transdisciplinar e interdisciplinar que a personas que entendemos que el conocimiento también se genera pasando de una disciplina a otra y subvirtiendo esas fronteras entre unas y otras, creo que es el contexto idóneo. También en mi caso es un lugar donde la experimentación es posible. Yo, que vengo de un mundo teórico, de la antropología y la filosofía, pero también de una formación artística, encuentro en el ensayo esa posibilidad de libertad creativa que es difícil encontrar en otros escenarios de la escritura. Y creo que esto que yo advierto le pasa también a muchos escritores que están trabajando en el ensayo. Encuentran en el ensayo una forma de desarrollar su pensamiento, pero también la forma para ellos es significativa. Y digamos que el ensayo es un marco que acoge pero no aprieta, es un marco que te permite una escritura menos logocéntrica, es decir, una escritura donde la escritura también comunique, no sea solamente el discurso lo esencial. Ajá. Y una pregunta que le hemos hecho a algunos referentes anteriores que han pasado por De Nuevo Ensayo y que nos parece una pregunta fundamental es: como profesora universitaria, ¿tú crees que la universidad es hoy un lugar de génesis y producción de debate y reflexión crítica? ¿Qué opinión tienes en concreto sobre la universidad hoy?
tanto su presente como el futuro que más o menos aparenta o el que tú interpretas que puede ser su futuro. Pues a mí me gustaría más pensar y hablar sobre el futuro porque creo que debe ser. De hecho, la característica de la universidad es ese espacio de dotación de sentido y generación de pensamiento y de debate y de reflexión. Ese es el futuro y ese es, digamos, el leitmotiv de muchas personas que estamos en la universidad. Pero una visión crítica del presente es que la universidad, a mi modo de ver, vive un momento de desajuste entre lo que la sociedad reclama y lo que la universidad está ofreciendo. Creo que la universidad está sumamente perdida en excesivas burocracias, en pérdidas de autenticidad del sentido del pensamiento y de la escritura, pensando más a otros niveles que no son los de una reflexión que pueda ser productiva. Por eso a mí me interesan mucho esas zonas liminares que a veces encontramos en instituciones, en asociaciones, en fundaciones que están en el ámbito de lo cultural, pero no incluidas directamente como dependientes de la universidad, porque el pensamiento acontece sin complejos, y creo que el pensamiento necesita ese contexto de libertad para fluir. Así que mi visión respecto a la universidad es una visión crítica, sobre todo con la universidad española en estos momentos, pero cargada de potencia, pensando que debe ser, y que muchos de los agentes que estamos en la universidad, y sobre todo muchos de los estudiantes e investigadores que están hoy en día en la universidad, claman también por recuperar este sentido del conocimiento y del pensamiento más allá de las áreas de conocimiento y más allá de la estructura ortodoxa y a menudo demasiado cerrada de la universidad. Entonces, tu lectura de la universidad actual sería una lectura crítica, es decir, una situación, pero ¿cómo se conforma un futuro de potencia abierta cuando el presente se avecina y es hoy ya extremadamente burocrático, extremadamente endogámico en muchos aspectos, etcétera? ¿Cómo realmente piensas tú esa articulación de una potencia libertaria, por decir así, de la universidad? Sí, fíjate, has apuntado un tema que a mí me parece muy interesante en esa crítica que hago a la universidad. Yo he enfatizado la palabra burocracia, pero endogamia sería otra de las palabras que quisiera enfatizar, porque son las que han hecho en conjunto perder, algunas de las que han hecho perder credibilidad a la universidad. Creo que para ser capaces de articular esa universidad del futuro, primero hay que pensarla sin complejos y sin limitaciones que vengan de primar una estructura heredada antes que una estructura repensada. No necesitamos la misma estructura que estaba vigente hace 20 años. Las áreas de conocimiento en gran medida son cajones desastre que no siempre responden a lo que es el conocimiento y a lo que está pasando. Yo creo que necesitamos estructuras más versátiles que nos acojan y que incentiven el conocimiento. Pero pienso también que hay que enfrentarse a esos problemas que lastran la universidad y que hablan de endogamia y que hablan de círculos de poder, y hay que hacerlo estableciendo y reivindicando códigos de buenas prácticas, igual que los reivindicamos en las instituciones. Creo que la universidad es un valor necesario, el código deontológico, y que ha habido maneras y hay maneras de hacerlo. En las universidades los profesores se contratan con oposiciones, pero hay que evolucionar hacia sistemas de concursos y de oposiciones que primen el sorteo público, que primen la imparcialidad. Hay que hacer sentir a los investigadores que las plazas no tienen nombres y apellidos, que las plazas son de las personas que realmente logren trabajar, investigar y resaltar y defender un proyecto. Yo creo mucho en el sistema meritocrático y competitivo, pero siempre bajo unas condiciones de igualdad, y eso para mí sería una base frente a esa endogamia. Y por otro lado,
el superar esa visión disciplinar y heredada del conocimiento y el enfrentarnos al conocimiento como algo que tenemos que ser capaces de construir, construyendo también la propia estructura, es decir, ideando nuevos proyectos en los que creamos, que no sean meras copias de lo que ya existe por imposición de un sistema, ¿no? Sino que seamos capaces de crear esas condiciones de producción de estructuras de gestación de conocimiento. Cambiando un poco de tema, recientemente has publicado el libro Despacio y según hemos podido informarnos, en él planteas una defensa, digamos, de la espera, de una cierta lentitud, de una, digamos, intensidad de la reflexión. ¿Nos podrías hablar un poco de cuáles son las preocupaciones que te han llevado a escribir este texto y cómo se vincula eso con la hipervelocidad, digamos, de las redes sociales, de la tecnología que también tú has reivindicado, ¿no?, como una cuestión clave? Bueno, se vincula casi por contraste, ¿no? Despacio en cierta manera es una parodia de época y es también es un título que alude a la época por ausencia. Esta que vivimos es una época de celeridad, de mucha celeridad, y despacio es una de esas palabras que frenan por contraste. Pero Despacio es mi primera incursión en el mundo de la literatura con Caballo de Troya. Pero guarda mucha relación con mi obra ensayística anterior. De hecho, Netianas y Un cuarto propio conectado, que son los dos ensayos anteriores, tratan temas muy similares. Ambos tratan sobre dos cuestiones para mí esenciales en la escritura: la época contemporánea y la construcción subjetiva identitaria. Yo creo, al igual que Duchamp, que el artista contemporáneo debe habitar la dificultad de su época y ser constructor de su propia época, y en gran medida eso me anima a escribir y hablar sobre el presente. También el hecho de ser mujer y hablar desde el feminismo me hace enfrentarme sin nostalgia por el pasado, por eso me gusta más el presente. Y me gusta trabajar sobre la época, tengo interés por pensar esta época y tengo interés también por reflexionar sobre cómo se construyen las identidades y la subjetividad en Netianas y en Un cuarto propio conectado a través de la pantalla. Esta era la pregunta. Y en Despacio, en esta obra literaria más reciente, a través de la espera y a través de la vida, de la narración de la protagonista de la historia, que ve cómo esta época de crisis la obliga a pensar despacio y la obliga a no poder tomar ninguna iniciativa porque parece que las reglas del juego han cambiado. Todo transcurre en un andén por el que no pasan los trenes y por el que los que pasan tan rápido que los avisos acontecen posteriormente al paso, de forma que dejan desconcertados a los que allí están. Esa temática de la época está presente en Despacio, pero está presente también, como te decía, esa toma de conciencia de la construcción subjetiva de la protagonista, que es un tema que se repite en mis anteriores libros y que se repite especialmente en Un cuarto propio conectado. En el ensayo anterior, donde hay uno de los capítulos centrales, se denomina elogio del párpado, y es una especie de elogio de la lentitud y de la reflexión necesaria y del tiempo propio necesario para enfrentarnos a esa celeridad de la que me hablabas. En Despacio eso se materializa en escenas concretas y es en una doble lectura del Despacio. Despacio cuando ves que no puedes hacer nada, cuando ves que no puedes subir a ese tren, es esa lectura de parálisis que da un mundo en crisis y este país en crisis en concreto, pero Despacio también con una lectura subversiva en el sentido que decía Bagta al referirse a subversivos, aquello no que asuste, sino aquello que es reflexivo. Creo que
que la posibilidad de volver a nuestro favor ese tiempo de espera que da el que están cambiando las reglas, si somos capaces de volverlo a nuestro favor, como en gran medida intenta también la protagonista, de ahí se deduce o se quiere deducir una lectura política que pretende ser en ese sentido transgresora. Así una pregunta mínima al respecto. La pregunta es si la velocidad no es externa, sino ya es interna a nuestros propios cuerpos. Es decir, no somos ya cuerpos veloces. Es decir, la hiperaceleración de las imágenes a las que hemos sido sometidos o en las que nos hemos visto inscritos en los últimos, digamos, 20 años, no son ya la lógica de nuestra propia corporalidad. No somos cuerpos veloces y quizá una de las crisis que estamos viviendo ahora es una sensación de parálisis en tanto en cuanto ya no podemos ir a la velocidad a la que el capital nos ha habituado. Yo estoy de acuerdo con ese pensamiento y pienso que ese desfase es ya muy perceptible por parte de quienes nos hemos educado, hemos crecido y vivimos rodeados de imágenes muy veloces. Y efectivamente, despacio alude no ya a un movimiento físico, sino a un movimiento interno, a una reclamación de celeridad constante en un contexto en el que todo va demasiado rápido, y esa toma de conciencia de quien precisa un espacio en blanco. Hay una metáfora que me parece muy sugerente de esa reivindicación de ese espacio en blanco y que creo que algunos filósofos la han empleado para hablar de subjetividad, y es esas casillas que aparecen, esas casillas de los rompecabezas, casillas vacías que se necesitan para que haya un movimiento posible. Para cualquier movimiento se necesita ese espacio vacío. Creo que la cultura contemporánea nos ha dejado sin esa casilla vacía y que es necesario buscarla, construirla, retomarla para lograr eso tan básico que decía también Pierre Bourdieu, de no hay pensamiento sin tiempo para pensar, haciendo una crítica a cómo esa celeridad de la cultura visual digital contemporánea, esa celeridad que hemos interiorizado, es tremendamente perversa, porque domestica, no emancipa, y porque nos acostumbra nos conforma con las ideas preconcebidas, por tanto nos conforma con un sistema muy conservador. Ser capaz, esa casilla vacía o esa toma de conciencia de esa celeridad mediante un ejercicio de distanciamiento, creo que es necesario para enfrentar esa celeridad interior, ese movimiento interior. Tú misma has reconocido que en un momento como el actual, de una crisis durísima, los recortes que se están llevando a cabo no hacen sino agravar las desigualdades de género. En este contexto, y tomando como referencia la relación entre la tecnología y la crisis, también has indicado que se está dando lo que tú has llamado, si no recuerdo mal, o lo he leído en algún sitio, un nuevo tipo de prosumo feminizado en las redes. ¿Podrías un poco hablar sobre esta cuestión? Sí, la idea de prosumo es una idea que a mí me interesa mucho porque creo que es una idea pensamos que es una idea de época, aunque tenga su tradición. Por prosumo podemos entender esa unión de la producción y el consumo, que es muy característica de la web 2.0, en la que estamos consumiendo aquello que nosotros mismos estamos produciendo. Esa sociedad de conocimiento web 2.0 hablaría mucho de esa acepción. Sin embargo, el prosumo tiene que ver, el prosumo es un concepto muy estudiado por la antropología económica, tiene que ver con el do it yourself, con esa finalización de los productos que compramos semiconstruidos y que terminamos de construir en casa, y tiene mucho que ver con el trabajo doméstico, y ahí es donde está esa lectura de género que yo hago. El trabajo doméstico es ese tipo de trabajo perverso que, siendo trabajo, no es considerado empleo,
y que ocupa no solamente un tiempo de determinadas personas que habitualmente suelen ser mujeres, sino también el excedente de tiempo libre, en tanto que se apropia del excedente de tiempo que tenemos. Es una forma de prosumo perversa, porque es una forma de prosumo que no está pagada con dinero, está pagada con amor. Es una forma de prosumo además en la que cabe todo, en la que cabe la generación de productos, de bienes y servicios, el cuidado de las personas que nacen, crecen y mueren, y es un concepto, el del trabajo doméstico como prosumo, que a mí me interesa especialmente. La relación que estoy estableciendo y que todavía no está del todo asentada, pero en la que estoy reflexionando en este momento en el libro en el que estoy trabajando, es una analogía entre el prosumo como trabajo doméstico y el prosumo de las mujeres en las redes sociales. Es sorprendente cómo las chicas, las adolescentes, las jóvenes dedican gran parte de su tiempo, sobre todo de ese excedente de tiempo, a las relaciones afectivas y a la vida online, pero una vida que el sistema no considera vida productiva. Mientras los hombres están en Wikipedia, en proyectos más relacionados con el crowdfunding, en proyectos que están rentabilizando y que están sirviendo para convertir en muchos casos su afición en trabajo, advertimos, y esto es una lectura más sociológica sobre la que estoy indagando, advertimos que hay una feminización de esa nueva forma de trabajo afectivo, de dedicarse a los demás a través de las redes, que está también acaparando el tiempo de muchas mujeres. Creo que de ahí se deduce una interesante y dura lectura de género. A mí me interesa mucho ver reflexionar sobre cómo se crean los contextos de poder en las redes y en las tecnologías, y si hacemos una visión un poco ligera y generalista, vemos como quienes hoy tienen el poder en las redes sociales, quienes crean los espacios donde nos relacionamos, son perfiles muy parecidos, son jóvenes de 20 a 40 años que han sido capaces de convertir su afición en un trabajo, convertir lo que hacían en un garaje. Y solo hay que pensar en los creadores de Google, en Steve Jobs, han convertido esa afición en un trabajo. Esto no pasa en el ámbito no pasa haciendo una lectura de género cuando nos preguntamos por dónde están las mujeres, a qué están dedicando su tiempo. Creo que esa lectura entre afición tecnológica y afición afectiva nos devuelve lecturas políticas que no debemos obviar. Y siguiendo con esta cuestión política, me gustaría si pudieses profundizar. Leí en alguna entrevista que hacía referencia al vínculo entre las redes sociales o al problemático. Eso es lo que me gustaría que tú analizases, ¿no? ¿Cómo lo ves? Si es problemático, si es positivo o en su compleja diversidad, el vínculo entre las redes sociales y las acciones políticas colectivas que, bueno, digamos que tienen lugar desde los últimos años, tanto a nivel del Mediterráneo como en otros contextos, Estados Unidos, etcétera. Y concretamente por una cuestión que a mí me parece fundamental y que tú señalabas, que era la diferencia, cómo hay que diferenciar la cuestión de que estas redes sociales sean capaces de generar comparecencia frente a la capacidad de generar, digamos, una auténtica comunidad política, lo llamo así improvisadamente, comunidad política, que se estructura también en base a puntos de ligazón fuertes, ideologías también capaces de articular quizá una verdadera resistencia. No sé cuál es tu lectura. Yo creo que ahí hay también un asunto clave. Hay muchas personas que están idealizando el poder de las redes sociales para crear una resistencia y que están idealizando excesivamente ese poder sin advertir esto que tú apuntas, que yo creo que es muy importante, y es que el tipo de vínculo que hoy en día
une las comunidades en Internet no es el tipo de vínculo ideológico, político, moral que unía a la comunidad política, por ejemplo, en los años 60. Eso que antes llamábamos, que antes veíamos como un vínculo fuerte, capaz de cohesionar, es un vínculo que ahora está distorsionado, es un vínculo distinto. En primer lugar, porque no podemos considerar que todas las personas que comparecen tienen ese vínculo político, al contrario, las redes sociales como dispositivo de colectividad propician una generación de comunidad casi espontánea, pero lo hacen tanto por temas que pueden ser cruciales para la política y la colectividad, y como pueden ser los derechos humanos o denuncia de muertes, etcétera, etcétera, pero esa espontaneidad también acontece cuando hay una fiesta de cumpleaños o cuando hay un asunto aparentemente de lo más banal. Por tanto, hay que diferenciar esa espontaneidad, ese poder de crear colectividad, hay que relativizarlo. Y creo que, en primer lugar, considerar que es una comparecencia colectiva y no una construcción colectiva política, y advertir también que los vínculos, un vínculo político, un vínculo ideológico, precisa de justo esto que hablábamos antes, precisa de reflexión. Y esta sociedad de los medios es muchas cosas, pero no es una sociedad reflexiva, es una sociedad que prima el aforismo, el post, el texto breve, la contraportada, es una sociedad que no tolera el tiempo, dar un tiempo para pensar, todo está demasiado acotado. Y creo que aquí hay una gran tara política que tenemos que identificar. Hay una lectura positiva que yo sí que hago, y es que frente a esos vínculos que llamamos fuertes y que eran vínculos ideológicos, políticos y morales, ahora tenemos vínculos que no nos llevan tanto a identidades políticas, ideológicas y morales, pero que nos llevan a afinidades. Quiero decir que sí podemos huir de ese cierto dogmatismo que muchas de esas identidades fuertes nos han propuesto también como modelos, ¿no? Y creo que esa colectividad que se caracteriza por comparecencia es una colectividad más definida no por identidades, sino por afinidades, es decir, por ser más o menos algo sin dejar de ser más o menos otra cosa, pero que rehuye de los dogmatismos. Como lectura, digamos, positiva, pero yo siempre suelo hacer esa lecturas positivas, porque creo que también hay que entenderlo como algo en transformación, y por eso a mí me interesa mucho, porque es algo que estamos gestando. Lo que a mí me preocupa terriblemente es que hay condicionantes por parte de las estructuras que están territorializando la Internet. Las redes sociales y los buscadores que hoy territorializan y dominan la red son los que de una manera implícita, suave, a veces incluso afectiva, están determinando cómo se están gestando y cómo se van a gestar esas comunidades. Por lo tanto, es fascinante a la par que perverso. Centrándonos un poquito en el tema que hoy un poco nos ocupa, el tema del libro de Marisol, ella apunta que la pospornografía como movimiento artístico tiene una importante carga crítica en lo referente a las cuestiones de identidad de género, ligándolo incluso a la teoría queer, etc. Pero te quería preguntar, con respecto a la pornografía, ¿tú crees que hay en la historia de la pornografía, en la pornografía tradicional me refiero, una dimensión crítica o subversiva de las relaciones sociales imperantes? Me refiero en el sentido de que, por ejemplo, se ha hablado de que la pornografía liberaba, por ejemplo, la sexualidad de códigos de estructuración familiar, de reproducción, etc. ¿Cómo lees tú, digamos, esa tradición de la pornografía, que está en el inicio de la modernidad, incluso en algunas imágenes del Renacimiento, frente a, pero sobre todo en la modernidad y la Ilustración, frente a la lectura que podríamos hacer hoy de la pornografía normativa? No sé si me aclaro la pregunta. Sí, no, y es yo creo que esa lectura, a mí me ha costado mucho hacer una lectura subversiva de la pornografía. Sí que la hago de la pospornografía, y en ese sentido
sí que considero que la pospornografía hace una aportación, pero como feminista sí me ha costado mucho hacer una lectura de la pornografía porque pienso que efectivamente en la pornografía podemos encontrar formas críticas con la sexualidad y con la heteronormatividad y con el patriarcado, pero creo que esas formas críticas nos hablarían de lo que yo denomino una reversibilidad sin efectos. Yo creo que hay que en determinado tipo de máscaras, y la pornografía opera en gran medida como una máscara posible, como algo como una práctica delimitada, hay posibilidad de que esa práctica genere un cambio en la persona que mira o en la persona que practica. Y creo que lejos de ser subversiva o transgresora, la pornografía habitualmente ha sublimado para volver con más fuerza a lo tradicional y en ese sentido para asentar con más fuerza el patriarcado. Y mi lectura en ese sentido es una lectura más crítica de la pornografía. De hecho, a mí me ha costado mucho entender cómo desde el feminismo y desde la teoría queer nos hemos apropiado para resignificar una palabra de una carga tan heterosexista como la pornografía, porque lo habitual en el arte feminista y queer es valerse de aquellos otros conceptos, incluso espacios que están menos lastrados patriarcalmente, pero creo que la pornografía sí que está muy lastrada. Es verdad que es un tema muy cargado de matices, y en ese sentido yo creo que Marisol en su obra lo salva muy bien al vincularlo a esa lectura política y estética, enmarcándolo como una práctica artística, pero yo te confieso que miro con mucho recelo esa lectura transgresora de la pornografía. Casi ya para terminar, quisiéramos conocer, si puedes profundizar un poco más en la cuestión de la pospornografía. El ensayo de Marisol, que como decíamos, dedicamos en esta tercera edición, lo que quiero decir es que nos interesa especialmente el enfoque que Marisol ofrece sobre la cuestión del posporno como movimiento artístico y sus relaciones con el feminismo, las teorías queer o transgénero. Y por otra parte, si puedes profundizar un poco más sobre cómo ves las aportaciones que vienen de la pospornografía, como su valor cultural, su valor crítico, su valor subversivo, y ahora ya no de la pornografía, como te preguntaba antes, sino de la pospornografía. Para mí la pospornografía, yo me he acercado muy poco a la pospornografía porque siempre la he considerado como una de las muchas prácticas y estrategias del arte feminista y queer para la deconstrucción de la feminidad, de la masculinidad y para la deconstrucción crítica del patriarcado. Yo siempre la he considerado, cuando analizo y me enfrento al arte feminista, encuentro estrategias como crítica al logocentrismo, como duelo por la representación simbólica, como nuevas figuraciones, creación de nuevas figuraciones y mitos, y en ese apartado, digamos que esta es una clasificación muy personal, muy apoyada en los trabajos de otros y otras autores y autores, pero en esa práctica de creación de nuevas figuraciones o nuevas fabulaciones, que diría Marlene Barr, o figuraciones que diría Donna Haraway, es donde yo identifico la aportación de la pospornografía, así como la aportación, por ejemplo, del ciberfeminismo, la creación de un mito, la creación de un nuevo concepto, en este caso a partir de un concepto ya existente que se pretende subvertir y que se pretende cargar de un nuevo significado. Creo que ahí la potencia es mucha, porque nos permite enfrentarnos a la sexualidad y al cuerpo de otras maneras, pero
al igual que otras prácticas y otras vanguardias creativas y otras estrategias artísticas, la potencia de la pospornografía, a mi modo de ver, se encuentra en la ruptura de ese marco artístico y en la transgresión hacia los imaginarios que nos inundan en la vida cotidiana. Creo que allí donde tiene su mayor baza y su mayor interés, que es en ser concebida como una práctica artística y por tanto liberarla de esa atadura del porno y convertirla en una nueva figuración donde la deconstrucción es posible, ahí también radica su dificultad y su limitación. Por eso yo creo que es también la crítica que terminamos haciendo a la pospornografía y a casi todas las prácticas del arte feminista y arte queer, que si no son capaces de transgredir la frontera de la institución arte, difícilmente lograrán cumplir su cometido político, porque no hay que olvidar que se conciben como prácticas estéticas, pero también como prácticas políticas. Y a mí me interesa, de hecho, más la pospornografía llevada al cine y llevada a la ciencia ficción que la pospornografía como obra puntual. Como obra puntual creo que tiene un valor experiencial, a veces incluso catártico para determinadas personas, pero creo que su mayor poder está en la infiltración en los imaginarios. Con respecto a esta idea de la transgresión, que de alguna manera, de la transgresión de los códigos heterosexistas, etcétera, que estructura, digamos, el poder hegemónico, ¿no ves, sin embargo, o te preguntaría, frente a un capitalismo hoy en día que lo que reivindica o que lo que necesita incluso es la generación de diferencias, la producción de nuevos nichos de mercado, incluso en el campo de la pornografía? ¿Cómo verías esa cuestión, digamos, esa especie de incluso no estaría reivindicando ya la propia gran industria del porno nichos de mercado que fuesen pospornográficos, o crees que realmente serían capaces de producir interferencias? No sé, sí, entiendo esa visión a la que apuntas, porque creo que ahí hay algo que tenemos que ser capaces de desengranar y de entender. Mi reflexión está justo en ese momento también. Yo no tengo claro hasta qué punto esa reivindicación mía que acabo de hacer de introducir el posporno, de infiltrar el posporno en los imaginarios, obligaría a entrar en conversación con la industria del porno, pero yo reconozco mi contradicción en este momento, o el proceso de reflexión respecto a la posible eficacia, porque creo que fácilmente se puede instrumentalizar también el posporno como una moda más, como una categoría más del porno, limitando esa diferencia a la que tú acabas de apuntar, esa diferencia que es la que promueve un sistema pancapitalista, a una diferencia superficial, que son las que realmente les interesan, ¿no? Esas diferencias que, lejos de cambiar a los sujetos, nos limitan a conformarnos con cambios epidérmicos, ¿no? con meros cambios de objeto sexual, de imagen sexual o de enfoque sexual. Y creo que eso lo convierte en algo terrible para la lucha política de la que estamos hablando. De hecho, yo creo que mi recelo o mi distancia a la hora de acercarme a la pospornografía es porque creo que por sí sola la pospornografía no puede conseguir ningún cambio político, porque reducir al sujeto a la sexualidad a poco nos lleva a otra forma de esencialismo. O sea, debe ser siempre considerado en un entramado de relaciones con el sujeto y no reducido exclusivamente a esa sexualidad. Ya para cerrar, y nos gustaría saber, si es un cierre que también retoma algunas de las cosas que hemos hablado antes, ¿cómo ves la situación de los jóvenes ensayistas hoy y la potencia que esos textos, tanto ahora sí hablaría de esta cuestión que tú has trabajado tanto, de las redes,
es decir, del ámbito de Internet, donde los textos ya a lo mejor no tienen que ser necesariamente publicados en papel, no tiene que estar por tanto mediado por determinadas posibilidades económicas. Esto lo hablábamos hace unos días, ¿no? El hecho de que en De Nuevo Ensayo queremos estar abiertos a textos que solo estén en PDF o que solamente estén en la red, porque existe indiscutiblemente una mediación económica muchas veces que posibilita a unos o a unas publicar en papel o no contactos personales, o muchas veces el hecho de que pones dinero sobre la mesa para financiar parte de la producción. Entonces me gustaría, bueno, habiendo señalado esto, ¿cómo ves las posibilidades del ensayo hoy, de la gente joven, en la producción también de imaginarios colectivos en un tiempo indiscutiblemente complejo? Las posibilidades del ensayo para esta generación, para esta nueva generación, creo que son muchas. Pero creo que para que sean muchas, primero desde las instituciones o desde quienes manejan la gestión cultural y sobre todo la gestión cultural pública, hay una primera exigencia que yo creo que debiéramos tener muy en cuenta para esa promoción de los ensayistas jóvenes, y es ese código de buenas prácticas, código deontológico que permita que las diferencias no sean fuente de desigualdad. Me refiero a que, tal vez por mi condición también de profesora y por haber encontrado anualmente a muchos estudiantes absolutamente brillantes, pero con muy pocos medios para seguir investigando, y sin embargo gente no tan brillante que sí que tiene medios, encontrarte gente muy diversa que creo que a las que le debiéramos facilitar unas condiciones de igualdad para poder publicar y compartir sus ideas y generar su pensamiento. Efectivamente, la red es un medio que está a la disposición de todos, pero normalmente la red también es para quien tiene un excedente de tiempo, y muchas veces estas personas que sí tienen cualidades y tienen capacidades tienen que estar trabajando para... Entonces creo que para favorecer de una manera igualitaria, justa, a los nuevos ensayistas, habría que idear sistemas de becas o de premio para poder pagar un tiempo. Yo cada vez creo más, así como a muchos artistas se le han pagado durante las últimas décadas espacios de producción, creo que debemos empezar a pagar esos tiempos de producción y tiempos de reflexión. En relación a lo que te comentaba al principio, que hay muchas personas críticas con que los jóvenes puedan ser ensayistas por esa falta de experiencia que pueden tener. Yo creo que la aportación que pueden dar las personas jóvenes del mundo en el que están viviendo es absolutamente fascinante, y la edad no puede ser un hándicap. Posiblemente no habrá... encontraremos cosas distintas a las que se puede encontrar cuando uno tiene 40 o 50 años, pero esa diferencia no tiene por qué ser negativa. Y pienso también que es una forma de canalizar ese trabajo de investigación que en España todavía no está, ese trabajo de investigación en humanidades y en ciencias sociales, que en España todavía no está, yo creo que articulado a nivel de instituciones. Es muy fácil hoy para un joven científico que tiene 21 o 22 años entrar a investigar y a colaborar, pero para una persona, para un filósofo, para un pensador, no hay estructuras para seguir desarrollando ese pensamiento, y creo que todas las estructuras y los dispositivos que podamos generar son positivos, y yo creo que aunque esté la red y podamos pensar en la red como vía para incentivar esa implicación, no hay que desestimar el papel y el valor que sigue teniendo el libro. Yo soy defensora del objeto, del artilugio, y pese a pasar por una época también de posaurática, reivindico también el valor del objeto, y creo que eso también lo valoran los escritores jóvenes y adultos, el tener la posibilidad de culminar en un artefacto un trabajo de imaginación y de reflexión. Pues nada, muchísimas gracias. Muchas gracias.